Hoy, en este episodio especial, este biograpod del gran escritor, padre de la ciencia ficción y gran divulgador científico, el grande Isaac Asimov, en Monjes Fanáticas. También conocido como Isaac Asimov. Así es. Esta es una pelea que vamos a tener durante todo el podcast porque ambas acepciones depende de la pronunciación del... En español, inglés, en inglés, español, como Sí. usted quiera o quiera. O vamos a decir solo Asimov para... ¿Para no pelear? Vamos a pelear terrible, rígido. Saludamos a Monje Icónico desde la Abadía del Sur. ¿Cómo está, Monje Icónico? Muy bien, amigos, aquí un gusto estar con ustedes. Yo le digo Isaac. Yo creo que los que queremos a Asimov desde que somos niños y que lo aprendimos cuando éramos chiquititos, nos cachamos que se podía decir Isaac. Aparte que suena un poco ciútico. Claro, puede ser. Así que Puede ser. Isaac. Aunque su nombre es inglés y su pronunciación puede ser Isaac. Ahora, en ruso, ¿cómo se pronunciará? Isaac. Isaac. Sí, seguro. No dice Sokoski. ¿No es verdad? ¿Y quién es este escritor? Que ya se han cumplido 100 años de su nacimiento. Así es, pues, amigo. ¿Sí? Este año... nacimiento que den una curiosidad, después vamos a ir a especularla, pero se tiene por aceptado que nació el 2 de enero de 1920 y nació como Isaac Yudovich Asimov en Petrovichy, al suroeste de Moscú y cerca de la frontera con Bielorrusia. O sea, uno de los grandes padres de la ciencia ficción, de la literatura en inglés principalmente, tendría su origen en la madre Rusia. No, es otra cosa. Me equivoqué. Oye, pero fuera de chiste, todos nosotros conocemos la ciencia ficción estadounidense, pero otros países también tienen una larga tradición de ciencia ficción y la ciencia ficción rusa es buenísima. O sea, nosotros en general tenemos poco contacto con ella porque no llegan muchas obras traducidas, pero hay algunas compilaciones de cuentos de ciencia ficción rusos y son muy buenos, son distintos a los estadounidenses, originales y tienen otro enfoque que es de repente bien refrescante. Claro que eso en realidad en este episodio al menos no cuenta, puesto que nuestro amigo Asimov viajó a los Estados Unidos de Norteamérica solo 3 años después de su nacimiento. Por tanto, su padre, Judah Asimov, y Anna Rachel Berman, su madre, se trasladan a Nueva York el 11 de enero de 1923, cuando el autor solo tenía 3 años. Su infancia transcurre en el barrio neoyorquino de Brooklyn. A pesar de su origen, no aprendió el ruso. O sea, podríamos decir que en estricto rigor, a pesar de haber nacido en Rusia, es un escritor Norteamericano. norteamericano. Sí, ya. Pero yo pienso que toda la ascendencia, la historia que tú tienes en tu familia influye, te entrega material que tú usas después para generar tus historias. O sea, este tipo realmente fue un genio en todas las áreas en las cuales él se desempeñó y su imaginación era súper amplia. Él inventó muchos de los conceptos que se han vuelto tropos de la ciencia ficción y probablemente muchas de esas ideas originales que él tenía le vienen de su ascendencia mezclada. Sí, tiene una gran mezcla porque criado en Norteamérica, nacido en Rusia y con padres de origen judío. Qué loco esa Una mezcla bastante variopinta. Pero ¿sabías tú que a pesar de su origen judío, o sea, de ascendencia judía, los padres nunca le enseñaron religión? ¿No? ¿No? Y por eso Isaac Asimov era prácticamente un ateo desde su nacimiento. Aunque respetaba mucho la religión judía, pero aún así no creía en Dios. ¿Sí? Trabajó como investigador, se graduó como bioquímico en la Universidad de Columbia en 1939, ¿ya? Pero este pequeño joven, ya a los 19 años, había empezado a publicar sus relatos de ciencia ficción en las revistas de ficción de aquella época que se conocían como las pulps, que reunía varios escritores ahí de otros... Sí, es lo que actualmente conocemos como estos tipos de películas de fanzine, que son estas revistas antiguas corcheteadas, que eran bastante simples y trataban de abarcar un público, disminuir el costo para llegar a un público más amplio. Eran como estas revistas. Ahora, si nos venimos a esta época, sería súper interesante tener revistas pulps en este minuto, en que te entregaban cuentos, literatura, grandes escritores de ciencia ficción, fantasía, haciendo haciendo fanzines, como los conocemos nosotros, en la revista Pulse. Pero
Pero sabes que yo creo que hoy en día tenemos ciertos equivalentes porque en los pulp eran como la contrapartida a la literatura tradicional, más clásica, más respetable, de escritores por todos conocidos, súper serios, mientras que los jóvenes, los que querían iniciarse en el rubro, que no tenían los recursos ni los contactos para aspirar a tener una publicación de una obra mucho más larga, escribían cuentos muchas veces desde el colegio, desde la universidad, para juntar unos pesitos. Y esos había son los pulp. autodifundido, básicamente. Entre ellos se publicaban y se repartían, sí. Hoy en día, ¿qué tenemos? Tenemos internet, tenemos el fanfiction, sí. tenemos los podcasts, tenemos cuánta cosa en la cual la gente que no tiene recursos, conexiones con la industria o posibilidades de tirarse de repente una película con un gran presupuesto o publicar un cuento, lo hace con sus amigos, lo pone en YouTube, lo pone en WordPress, en Facebook o qué sé yo. Sí. Como les contaba, la juventud de este gran escritor, o futuro escritor, mejor dicho, transcurrió entre los estudios y su trabajo en la tienda de golosinas o dulces de su padre, la que adquirió en Nueva York, la cual también le enseñó a la metodología y la disciplina que necesitaría para luego volcarla a su gran pasión, que sería la escritura, ¿ya? Como les decía, a los 19 años empezó a escribir y publicar sus primeros relatos de ciencia ficción, pero en el año 1939 estudiaría, luego de estudiar química, mejor dicho, y postular a varias universidades donde fue rechazado, logró estudiar bioquímica en la Universidad de Columbia y graduarse en 1939. Quiso ingresar a medicina, pero terminó ampliando sus estudios en el área de la química, donde sacaría finalmente su doctorado. Es por eso también la beta de hombre de ciencia que caracteriza al escritor Isaac Asimov. Sí, ahí tenemos, que lo vamos a ver un poquito más. Su obra se divide en las obras de ficción, que tienen que ver con muchos cuentos y historias que vamos a conversar un poco más adelante. Y también tiene hartos tratados científicos o de divulgación científica, porque no es que haga una investigación de un proyecto en particular, sino que él divulgaba descubrimientos de otros investigadores y los difundía y los aterrizaba, explicándoselos a todo el mundo. Sí, es el concepto de la divulgación científica detrás. Sí, y tomando tópicos tan claros como la química, los dinosaurios, por ejemplo. Sí, tiene un tratado sobre los dinosaurios bastante entretenido, es cortito, es como una revisión que puede ser como un paper de unas 15 páginas. Sí. De hecho, por eso se le llama el padre de la divulgación científica, porque es uno de los primeros y pioneros en tomar estudios científicos precisamente y acercarlos a la gente. Así que es parte del legado. Él escribía como columnas en otras revistas. Yo me acuerdo cuando era chico en las selecciones del Reader Digest, en la Muy Interesante, distintas revistas que en ese entonces no teníamos internet, de repente había un reportaje cortito, una columna de media página de Isaac Asimov, donde él explicaba algún tema contingente de la ciencia, algún descubrimiento reciente, algún avance, en palabras simples, de manera amena, y los lectores nos veíamos beneficiados de esa forma. Simplificar un poco los descubrimientos al respecto, así que bueno. ¿En qué trabajó también? Trabajó en la cátedra de bioquímica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, donde también fue considerado como parte del staff de profesores. Pero gran tiempo después, incluso a esa altura ya, su trabajo principal era de escritor. Asimov se casó el 26 de julio de 1942 con su primera esposa, Gertrude Bruggeman, con la cual tuvo 2 hijos, y serían los únicos que tendría. David y Robin, nacidos respectivamente en 1951 y 1955. Tras un largo periodo de separación, terminan divorciándose en 1973 y al final de ese año conocería a quién sería su pareja definitiva, Janet Opal Jepson, que también era escritora y psicoanalista. A Janet la había conocido un par de años antes en una firma de libros del autor Asimov y le había caído bastante mal. Pero después, en una cena de gala, unos meses posterior a ese evento, es que conocería y podría compartir la misma mesa Janet y Isaac. Y por ende, no le cayó tan mal. Claro, y ahí no le cayó tan mal y terminaron rejuntándose, como dicen los guasos aquí en Chile. Sí. Un escritor bien prolífico. Así es. El hombre de las 100 manos. ¿Y por otros motivos más.
Llegaremos a ese punto. Claro. No solo por escribir. Pero yo voy a decir el primero. Se dice que de total de sus novelas, habría escrito alrededor de unas 20 a 30 novelas por año. Algo poco común para los escritores, sobre todo de la época, ¿no? A ti te digo, George R.R. Martin. Sí, que ya como 3 años sin terminar la última que estáis haciendo. Por no decir que es la última que... Lleva como 5 años en ese... ¿Sí? Ya, usted sabe más que eso, porque Sí. yo el Game of Thrones no lo leo. Lleva como 10 ¿Sin terminarla? años. O sea, yo ya perdí la cuenta. George R.R. Martin es una vergüenza. Bueno, pero volviendo al tema de Asimov, probablemente él tenía un equipo de gente que trabajaba con él. O sea, es imposible publicar 2 escritos al mes. Mira, se me ocurre, lo que no sé. decían es que él era un tipo muy egocéntrico y al mismo tiempo demasiado confiado. La mayoría de los escritores revisan y reescriben 4, 5, 10 veces sus publicaciones antes de ser... De la versión final, digamos. Claro, de la versión final, exactamente. Pero en cambio, Isaac Asimov no era de ese estilo. Al contrario, él escribía una y si la lograba revisar por segunda vez, ya para él era mucho. Y por tanto, eso llegaba y lo lanzaba. Y como tenía la faceta de escribir cuentos cortos y era muy prolífico, escribía alrededor de 7 a 8 horas diarias, Sí, literalmente. decían que era muy aplicado. Era muy aplicado. Por eso te decía yo lo de la disciplina que aprendió con su padre trabajando en la tienda. Por ende, si era factible... Que de las 100 manos las aplicara a escribir. escribiendo. Ahora, eso no quiere decir que todas sus novelas fueran de calidad. Y ese fue el gran tema. Así como tiene novelas muy, muy buenas, de las cuales mis amigos van a ahondar un poquito más, también tenía novelas malas y re malas. Así que... Mira, también hay un tema. Asimov, si tú has leído hartos cuentos o novelas de él, te vas a dar cuenta, puedes notar que tiene como una serie de temas o tópicos que le son cómodos, en los cuales él se desenvuelve con facilidad y todas sus historias se revuelven en esos temas. O sea, la mayoría de sus protagonistas son académicos o inventores o científicos, hombres de ciencia, el 99,99% hombres, mucho robot, mucha ciencia, pero poca variación, y no sé, nunca se atrevió a experimentar con otros tópicos, lo cual no tiene nada de malo. Hay muchos otros escritores que tampoco escapan de su zona de confort y publican 100 veces menos. Pero eso puede explicar también por cómo él lograba producir tanto, porque si tú no tienes que investigar, no tienes que salir ni de la puerta de tu casa para buscar inspiración para tu historia, puedes hacerlo mucho más De hecho, rápido. dentro de las inspiraciones para las primeras novelas y escritos, es precisamente su propia vida. De hecho, escribió una autobiografía, fue uno de los primeros escritos grandes que tuvo, escribiendo su propia versión de su vida. Y le gustaba escribir de sí mismo. Por tanto, lo que tú dices, Icónico, tiene que ver mucho con eso, con reflejar su vida en los cuentos que publicaba. Así que ahí también yo creo que tendría la inspiración y, como bien dices, es más fácil de algo conocido partir y escribir que tener que hacer toda la investigación previa para llegar al mismo punto. Así que... Bueno, y en 1977, siguiendo un poquito la historia de Isaac Asimov. ¿no? Ahora toca Isaac, mañana es Isaac. Isaac. En 1977, Asimov sufre un ataque cardíaco, ¿ya? Y en diciembre de 1983 se le practica una cirugía cardiovascular en la que recibe un triple bypass coronario. ¿No puedes contar de qué se trata esa cirugía? No, mentira. No creo que este sea un podcast de divulgación médica, así que no nos vamos a entrar a ese detalle, ¿no? Pero ¿qué? Monje Icónico tiene algo que decir. Lo relevante es que probablemente una cirugía en la cual perdí mucha sangre. Y he recibido mucha Y sangre. a pesar de esa cirugía, es probable que haya escrito más en esos días en el hospital que lo que ha escrito George R.R. Martin en 5 años. En 5 o más años, porque todavía estamos discutiendo cuántos años no ha escrito y terminado su libro. Y en 1985 fue elegido fue elegido presidente honorario de la Asociación Humanista Estadounidense, cargo que ocupó hasta su muerte en el año 1992. Su sucesor fue su amigo y colega Kurt Vonnegut. Escritor norteamericano, bastante famoso también con la ciencia ficción, que no tiene tanta difusión mundial y es bastante interesante. Por ejemplo, Las lunas de Titán es un muy buen libro y tiene una escritura similar a Bradbury, similar a Asimov, así que es bastante recomendable. Quienes no lo han leído, yo me he leído 2 novelas ya de él y son bien. Sí.
De hecho, en Nueva York teníamos una faceta de pertenecer a muchos clubes, pero no estar muy interiorizado, y entraba y salía y pertenecía y volvía y salía y se retiraba. Era como bien activo el chiquillo. Así que... Fue también vicepresidente honorario del Club Mensa, que para nuestros amigos mexicanos, Mensa no es lo que ustedes piensan, sino que Mensa tiene que ver con los grupos de divulgación científica con los que se codiaba el chiquillo. Y Sí. fue vicepresidente hasta su muerte. ¿Ya? Hasta la muerte de su director, Margot Seidman, el 5 de noviembre de 1989. Sí, aquí vamos a dar una pequeña observación de lo que buscamos. ¿Qué es el Mensa? Y a diferencia de lo que su nombre dice, que en español Mensa es como de tonto, Gil. Burro. Mensa es una asociación internacional de superdotados. Fundada en Inglaterra el 1 de octubre del 46 por Roland Berrill y Lancelot Ware. El objetivo es crear una asociación ajena a ideologías políticas, religiosas, nacionalistas o cualquier tema. Pero para pertenecer a Mensa es necesario estar en el 98% mayor del coeficiente intelectual. IQ. O sea, en las pruebas, por ejemplo, en 2 tipos de pruebas, tener más de 149 o 131 de CI. Era humilde el chiquillo. Y Mensa proviene de la mesa redonda del rey Arturo. Claro. Objetivos de Mensa: identificar y promover la inteligencia en beneficio de la humanidad, promover la investigación acerca de la naturaleza y crear un ambiente social que fomente la actividad intelectual de sus socios. Eso para que tengan una idea de que es un club bien elitista y con acceso muy restringido. Así es. O sea, eso habla mucho de la personalidad, del carácter del muchacho, porque era el académico, el que estaba así por encima de El los hombre ciencia alumnos, inteligente. fue el hombre ciencia, presidente de la Asociación de Superdotados, un club ultraelitista que está por encima de gobiernos, religiones y cosas, sumado a su problema de las 100 manos. No sé, pintan una figura de repente no tan favorable como uno pudiera haberse imaginado. No sé, quizás sea el paso de los tiempos que nos hace ver a nuestros héroes con otra luz, que ahora que lo estamos repasando con ustedes, me parece que no es De hecho, tan faltaban bueno. los lentes potobotella nomás. Los lentes gruesos Del biograph de Asimov. Claro, en este biógrafo. Contamos por qué el hombre de las 100 manos, ¿no? Nos tiramos y no nos llegamos hasta la muerte. Al final. Bueno. De hecho, Isaac Asimov es el único escritor que tiene un asteroide que lleva su nombre, así también como un paraje en el planeta Marte. Creo que me parece que es un cráter, no estoy seguro si es un cráter o algo más, pero... Y muere en Nueva York el 6 de abril de 1992, siendo incinerado el chiquillo, ¿no? En el año 2002 se revela que su causa de muerte había sido complicaciones por el VIH, ¿no? A través que contrajo por la transfusión de esta operación que mencionábamos de triple bypass de 1983. Por eso era un datito relevante. Esa fue la información oficial. Y ahí empiezan las suspicacias. Si tú, amigo, que nos escuchaste y estás pensando que esas 100 manos tienen que ver con esto, También. para allá vamos. Ahora, hay que decir en defensa del honor de Isaac, que en ese entonces era muy frecuente que la gente se contagiara de todo tipo de cosas. Sí, con no la había transfusión. análisis, claro. No solo No el por los SIDA, métodos. No solo el SIDA, sino que distintos tipos de hepatitis que pueden ser mortales. Entonces, ya hasta vendemos el beneficio Sí. de la duda. Sí, Sí, es verdad. correcto. Muchacho. Sí, los métodos de transfusión en ese sentido no eran tan asépticos como son Sí, ahora. no pasaban pruebas y el VIH todavía no era considerado una enfermedad tan común o tan notoria como fueron señaladas a finales de los 80, 88, 89, no antes Sí, de eso. no antes de eso, sí, es verdad. Mm. De hecho, era muy poco conocido en 1983 el Sí. tema del SIDA. Y era acotado a la Sudáfrica, por tanto, no se pensaba que en otros países pudieran haber casos de ese estilo. Pasemos entonces a repasar las obras del escritor de ciencia ficción, uno de los padres de la ciencia ficción, Isaac Asimov. En sus primeros años, el tema dominante fue la ciencia ficción, como lo decía, iniciándose con cuentos en 1939. Pero en el año 1950 publica su primera novela, Un guijarro en el cielo.
Esta etapa duró hasta 1958, terminando con la publicación de El Sol Pilucho, Sol desnudo. El Sol Desnudo. ¿No? ¿Algo que decir, don Torricónico? ¿No? Estaba pensando, no sé si alguna vez salió de la ciencia ficción. Obviamente él escribió muchas cosas que no eran ficción, pero en su producción de novelas o historias, no sé si alguna vez escribió, por ejemplo, novela histórica, no sé si les suena, si se acuerdan, o alguna otra cosa que saliera de la ciencia ficción. No, A mí me como parece novela que no. Escribió obras históricas como ensayos, pero Sí. eso en no ficción, Claro, digamos. no cuenta, sí. Sí, pero como ficción no, solo se limitó a la ciencia ficción. Como parte de la divulgación que comentábamos al principio, sí. Pero no, sí. Yo, por lo menos tampoco recuerdo que tengan algún tipo de escrito Sí. fuera de la science fiction. Sí. De hecho, durante esos años, después del 58, hasta entrando casi a los años 80, donde se aboca principalmente a escribir ensayos, son casi 20 y tantos años, donde saca muchos ensayos de divulgación científica. Claro. Y ahí tiene algunos tratados históricos, algunos sucesos, entre ellos el tema de los dinosaurios, por ejemplo. Bueno, Y a eso se evoca en esos años. recordemos que eso es más que nada recopilación científica y bibliográfica, que al final uno lo condensa, y con el ejemplo que tú decías, icónico, en un texto de mucho más simpleza para explicar a las masas de qué consiste el estudio del tratado. A partir de 1982 se inicia la segunda etapa de lo que es su actividad en la ciencia ficción, con la publicación de Los límites de la Fundación. Desde entonces y hasta su muerte, Asimov publicaría muchas secuelas de sus novelas ya escritas, dándoles un tratamiento de conjunto. De hecho, para efectos de la ciencia ficción, así como muchos escritores se abocan en una sola trilogía de historias, Isaac Asimov tenía más de una. Creo que llegaba a tener hasta 10 distintas trilogías o sagas que escribió y que le dio continuidad. Que la fue entrelazando en este concepto de la saga de Fundación. Fundación, exactamente. De entre sus obras de ciencia ficción, la más reconocida pertenece al ciclo de Trantor, o la serie de Fundaciones. La trilogía original, que es Fundación, Fundación e Imperio, y la segunda Fundación, recibió el premio Hugo a la mejor serie de ciencia ficción de todos los tiempos, que vendría siendo casi como los Oscars de la ciencia ficción. De los libros. Porque o sea, los premios Nobel de literatura existen, pero en este caso es como los Oscars más que los Nobel. ¿Ya? Posteriormente escribió Los límites de la Fundación y Fundación y Tierra, que siguen con los acontecimientos de la segunda Fundación. En Fundación y Tierra, Asimov enlaza la serie de la Fundación con las novelas de robots al introducir a uno de sus más conocidos personajes, R. Daniel Olivaw. Sus novelas de robots destacan por ser del tipo policíaco, novela negra, como I, Robot. ¿Sí? ¿Sí? Esa película que con Will Smith ahí... Inspirada en un relato más que nada. sí, porque en realidad el nombre no hay... Inspirada en el relato y un par de dibujos. inspirada en el nombre. Claro, y un par de dibujos, listo. En las novelas de robots, Las bóvedas de acero, El sol desnudo, Los robots del amanecer, Robots e Imperio, Asimov crea a otro de sus grandes personajes, Elijah Paley. En preludio a la Fundación y hacia la Fundación, Asimov narra los orígenes de la psicohistoria, también un término inventado por él. Máxima creación de Hari Seldon. Estas novelas sirven también de nexo entre las novelas de robot y las de Fundación, al presentar el encuentro de Hari Seldon con Daniel. Sí. Todas estas cuestiones son como una especie de... como que él reescribió la continuidad de sus novelas, porque cuando lo escribió por primera vez, los robots y la Fundación iban cada uno por su lado, y después, como decías tú, empieza a hacer, publicar más novelas y empezar a hacer una especie de universo compartido donde sus historias transcurren en un lugar común. Pero de repente es como un poco forzado. El tema de los crossovers. Sí, Sí, de hecho... sí, es como un precursor de los Marco, crossovers. sí, de hecho, la saga Fundación original, la que mencionamos al principio, no tiene prácticamente robots en su historia. No hace mención, siendo que es un tema de ciencia ficción futurista. O sea, habla de una civilización donde los humanos, que son humanos comunes y corrientes como nosotros, pero que tienen la tecnología de viajar por el espacio y por ende colonizan distintas zonas de la galaxia y el universo. Y ahí es donde el tema empieza a funcionar, porque es un futuro bastante distante donde existe un evento
que provoca la pseudoextinción del gobierno en aquel momento. Y para salvar eso ahí está aparece esta psicohistoria que intenta recrear los eventos del pasado para preservar a la humanidad antes de su extinción. ¿Me equivoco o no me equivoco? O sea, en realidad, yo creo que lo vamos a mencionar más adelante, pero la psicohistoria lo que hace es reunir como todo el antecedente histórico de determinadas condiciones de los distintos imperios, porque esto estaba aplicado a un imperio, para tratar de predecir lo que va a ocurrir en el futuro. Y de la manera que la presenta Asimov era una ciencia, o sea, una cosa exacta, que le permitía a Hari Seldon predecir exactamente el año en que iba a ocurrir determinados problemas. Siempre y cuando se manejara la historia dentro de ciertos límites. Ciertos parámetros, sí, es verdad. Es como Google, pero sí, y ese conocimiento le permitía que la humanidad tomara determinadas decisiones o estuviera pendiente de ahí para corregir el curso y evitar la extinción humana, por ejemplo. Como una guía, claro. De hecho, por lo que yo entiendo, la historia llega a un punto en que de ahí no puede pasar, por algún motivo que intenta averiguar. ¿Me equivoco? O sea, el objetivo que él tenía era... Porque todo esto tiene como... Toda la historia de la fundación de la primera trilogía tiene un paralelo con la historia del Imperio Romano. Y ellos mismos lo dicen. O sea, el gran Imperio Galáctico está destinado a caer por las mismas razones que cayó el Imperio Romano. Problemas en la frontera, un exceso de burocracia, se extendió demasiado. Entonces lo que busca Hari Seldon es no combatir la caída del Imperio porque él considera que es inevitable, sino que reducir el periodo de anarquía entre un imperio y otro de 1000 años a cientos de años. Ese era el objetivo que él tenía. Para eso él había creado la fundación. Y la segunda fundación, como se sabe después, spoiler alert. Claro. Así es, porque esto no acabaría ahí. Dentro de las obras de Asimov rescatamos una que se llama Robbie, también llamada El extraño compañero de juegos, de 1940, una de sus primeras historias, que está ambientada en el año 1996 y nos trae uno de los tópicos principales que tiene Asimov, que es la interacción del ser humano con esta inteligencia artificial, con los robots. Y nos presenta Robot. Aquí empieza ya el tiro desde el año 40 a presentarnos Robot. Y es la historia de una niña que tiene un robot niñera en cierta forma que es criado con ella. Y la niña desarrolla un apego particular, que podría ser el apego, por ejemplo, que tienen los niños de repente con figuras que no necesariamente son sus mamás, sino que son las figuras con las que los crían. Las nanas, por ejemplo, cuando tienen figuras un poco más ausentes, o alguna tía que está más cercana. Aquí el símil lo hace con inteligencia artificial. Y la madre de la niña trata de impedir este tema, porque además que está mal mirado esta nexo de seres humanos con robots, esta cercanía tan simple. La interacción. Y trata de separarlos. Y ahí toma varias medidas hasta que la niña la llevan incluso a la fábrica donde ven los robots para demostrarle que son objetos y no personas, porque ella los tomaba como personas o como entidades vivas, por así decirlo. Y después de varios accidentes, para no contarles toda la historia, termina el mismo robot salvando a la niña y quedándose finalmente con ella y acompañándola y demostrando que en la inteligencia artificial hay algo más y que de repente, ahí viene el primer atisbo de lo que me muestra Asimov, que de repente un robot es más humano que un ser humano. Claro. Bajo la famosa programación de las leyes de la robótica. Sí, que después vendría a ser un poco más clara. Es un tema recurrente de Asimov. Los robots, la interacción entre los robots y las personas comunes y corrientes. Empieza a incorporar conceptos en esta historia que después se van a repetir muchas veces. Por ejemplo, la fábrica del robot se llama US Robots y esa empresa aparece en decenas de cuentos. Recordemos que Asimov tenía 20 años cuando escribió esta historia, o sea, desde muy joven ya tenía como los conceptos en su mente que después iban a poblar muchos de sus historias. Mucho interesante, y a lo mejor les creía que en ese año, 1996, ya iban a haber robots que interactuaran con nosotros a ese nivel. Es como cuando tú ves los monitos de Hanna-Barbera, donde tú ves, por ejemplo, los supersónicos. Y creías que en el 2000 iban a existir los autos voladores, los robots que hacían de todo en la casa. ¿Robotina? Sí, pues, ya estamos casi cerca de eso. Ahora aspiran y te avisan de la comida. Falta que planche, ¿no? Yo quiero uno que planche. También dentro de las obras de
Isaac Asimov, tenemos Un guijarro en el cielo, de 1940. Debido a un improbable y fortuito fenómeno nuclear, Joseph Schwartz, un sexagenario sastre de mediados del siglo XX, es trasladado a más de 7.000 años hacia el futuro, hasta el siglo IX de la era galáctica. La Tierra que encuentra Schwartz es una especie de gueto, donde la radioactividad ha hecho inhabitable la mayor parte de su superficie. La escasez de recursos ha obligado a imponer un riguroso control de natalidad y la eutanasia forzada de los mayores de 60 años. Esto me suena a un capítulo de Futurama. ¿Qué opina, doctor Icónico? O sea, tocaste un tema súper interesante porque las historias de Asimov, que están ambientadas, o sea, partieron de la época en la cual él estaba escribiendo, que era los años 40, 50, en la cual el futuro pintaba con un desarrollo científico muy acelerado. Recordemos que 10 años después o 20 años después el hombre llegaría a la Luna, estaba el desarrollo de la bomba atómica, la energía nuclear. Entonces, todo lo que él hace, como vino a configurar la era nuclear en la ficción, donde tenemos todos estos adelantos, naves voladoras, espaciales, robots, qué sé yo, y que hoy visto desde la óptica de los años 2020, en la cual muchas de esas cosas nunca se llevaron a cabo, y la evolución de la tecnología humana fue por otro camino, que fue el de los circuitos integrados y los computadores de otra clase. Vino a configurar como una visión media utópica del futuro que se le llama ahora retrofuturismo, y que ha influenciado mucho distintas obras de ficción, como por ejemplo Futurama. Futurama, que a mí me encanta, que mezcla los conceptos científicos con cosas chistosas, la estética que tiene, el personaje del profesor Farnsworth, rescata mucho de Asimov, muchísimo. Y de hecho justamente el episodio que te mencionaba, donde llega al punto donde en esa sociedad Farnsworth se tiene que retirar y lo toma un robot que lo lleva a una especie de lugar que lo conecta a una Matrix, donde lo hace vivir un mundo virtual para que hasta el día de su muerte pueda estar como tranquilo. Ahí donde los protagonistas lo van a salvar de esa esclavitud forzada. Pero bueno, pero que no es eutanasia, pues ese es el punto. Pero es más entretenido. Algo similar, sin morir. Así es. El argumento, ahí el argumento de esto se entrecruza, entre otras cosas, con la vida del físico terrícola Alfred Scheck, el baroniano del Bell Abardet, que es un investigador científico del Instituto Arqueológico Imperial, y el poderoso Palkis, secretario del primer ministro de la Tierra. Sí, ahí nos mezcla un poquitito, es bastante ciencia ficción, nos mezcla un poquitito los viajes en el tiempo, sociedades distópicas o destruidas, que es parte de la ciencia ficción, y con un elemento que después se va a desarrollar bastante, que es el elemento político-social, que a Asimov le gusta tomarlo desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de ciencia ficción, le gusta esta interacción psicológica, política que tiene el ser humano. Claro. Y de hecho también hace una crítica. Yo alcancé a leer un cuento muy corto de Isaac Asimov, donde él, en este caso el protagonista, que era una especie de escribano extraterrestre, que tenía el oficio de clasificar a las especies por inteligentes o no, y si eran inteligentes tenían la posibilidad de participar de una flota estelar, de una federación de seres evolucionados, y donde uno de los requisitos para entrar era tener vida inteligente y conocer el uso y el manejo de la energía nuclear, ¿ya? Y lo irónico del cuento era que cuando él se da cuenta y recibe de parte de un subordinado la noticia de que en la Tierra ya descubrieron la energía nuclear, dicen, perfecto, los voy a agregar en esta lista. Pero hace una pregunta que es clave. Dice, ¿dónde hacen las pruebas los humanos de sus cohetes y cosas nucleares? En su propio planeta, dice. Y ahí enojado este escribano dice, estúpidos simios, y los borra de la lista. Y ahí termina. Estúpido borro se llama, perdón. Estúpido borro dice. Y así se llama el cuento. El cuento. Estúpido borro, sí. Exacto. Sigamos entonces. ¿Qué otra novela tenemos para comentar? Venimos de la gran saga que luego estará interrelacionada porque tiene dos etapas. Lo que se gestó en los primeros años, hasta el año 51 aproximadamente, 57, que son la trilogía clásica con Fundación,
y luego lo retomaría en los años 80, que es cuando nos hace este macromundo donde va interrelacionando todas sus sagas de robot y nos muestra eventos, por ejemplo, que R. Daniel Olivau genera o interrelaciona con eventos de la trilogía clásica. Es como para decirnos, ah, no, si él estaba ahí, pero son novelas posteriores. Pero en esta primera novela, la primera gran novela es Fundación del año 51 y nos muestra lo que ya más o menos señaló Monje Icónico, que es esta humanidad que se ha extendido por toda la galaxia en un símil al Imperio Romano y cómo esta historia de la psicohistoria revela cómo disminuir un periodo entre un imperio y otro para evitar la anarquía y aparecen estas famosas fundaciones que además tienen la misión de resguardar el conocimiento humano. La idea es que estos años entre imperio e imperio no hagan perder todos los conocimientos, los avances humanos que se han ganado. Y ahí tenemos Fundación en 1951, luego tenemos Fundación e Imperio en 1952, y aparece, que es la secuela. Sí, y eran veces nombrada para resguardar todos estos conocimientos la llamada Gran Enciclopedia Galáctica, que será un elemento fundamental dentro de esta saga. Pero que no hay ninguna referencia directa más allá del nombre de la enciclopedia. Sí. O sea, la historia, por lo que yo entiendo, gira alrededor de esta enciclopedia, pero la enciclopedia no es más que un McGuffin, puesto que no es un artículo No es relevante. real o relevante dentro de la historia, sino que solamente es como el leitmotiv de la historia. ¿No es así? Doctor Icónico, ¿algo que aportar? Hace un tiempo, o sea, cuando era chico leí La Fundación y hace unos pocos años la volví a leer. Y en realidad hay que rescatar que realmente es una obra bastante buena. O sea, yo encuentro que el premio que le dieron en el Hugo de la trilogía, la mejor trilogía de la historia, está bien puesto. Es una novela bien sobria, va al callo, con economía de palabras, y va contando distintos episodios de la historia de la Fundación, esta organización que mencionabas tú, que estaba a cargo de desarrollar la Enciclopedia Galáctica, que finalmente era una excusa para que ellos se mantuvieran juntos y fueran una recopilación del conocimiento de la humanidad en un lugar estratégico de la galaxia. Eso, o sea, difiere mucho del estilo posterior que va a tener Asimov, en las cuales sus historias son más desordenadas y como mucho más adornadas. Esta es una historia sobria, al callo, con muy buenas ideas y que yo creo que se merece el premio que tiene. Si es que alguno de los que nos está oyendo no lo ha leído, debería hacerlo porque la influencia que tiene hacia el futuro de la ciencia ficción es súper notoria. De hecho, como comentamos, hay series, películas, cómics que toman ideas incluso de Fundación e incluso referencias para generar sus capítulos, sus historias, sus tramas. Y que muchos también lo toman como punto de partida para otras historias diferentes. De hecho, es así. Fundación Imperio del año 52 nos narra primero la caída entonces de este imperio y la aparición de un personaje con habilidades bastante importantes de manipular las emociones de la persona, llamada el Mulo. Algo así como el Psycho Pirata, pero... Más o menos más es como mula. la idea, sí. No, pero bueno. Y obviamente que esto hace, es una persona que queda como fuera de la ecuación de la psicohistoria supuestamente y hace tambalear los objetivos de la fundación. Claro. Y por último... Segunda fundación del año 53, donde el Mulo es el primer ciudadano de la Unión de Mundos que domina, entre otros planetas a términos, el corazón de la primera fundación. Y ahí empieza a haber una maquinación psicológica respecto a la supuesta segunda fundación, que obviamente la idea es destruirla porque la segunda fundación sería la de un grupo de telépatas que estarían manipulando a la gente para llevar la historia por donde ellos quieren. Sí. Que al final es lo que suele pasar. Si tú piensas en el juego Poder, la historia la escriben unos pocos, los sobrevivientes y aquellos que están detrás. Lo que pasaba era que Hari Seldon había planificado, había trazado el rumbo de la fundación durante cientos de años, pero había algo que no había podido considerar dentro de su diseño, que era la aparición de un fenómeno absolutamente imprevisto, como pudiera ser una mutación. Y la mutación es este personaje que es el Mulo, que tiene el poder de la telepatía. Entonces, dentro de su plan maestro, Hari Seldon había considerado que podía aparecer algo imprevisto, por lo tanto creó una segunda fundación que iba a ser secreta, que iba a estar con la función de corregir el rumbo si es que pasaba alguna cosa así rara. Y
Claro, y esta segunda fundación iba a tener gente que iba a tener otro tipo de desarrollo, no hacia el área científica más tradicional, sino que hacia el área de la psicología y de la telepatía. Cosas interesantes que aparecen en esta historia: el planeta central del Imperio Galáctico, que se llama Terminus, es como un prototipo de lo que sería Coruscant, Sí, porque es un planeta, el planeta central del Imperio, que es completamente Claro. cubierto por ciudades. Construido. Sí. O sea, tiene ciudades que... Eso. Ese concepto apareció por primera vez aquí Y de en hecho la las fundación. ciudades se desarrollan hacia abajo. O toman la superficie del planeta y como está completamente construido, no existe vegetación, no existe área verde, no existe tierra. La ciudad que se construye, que es totalmente global, es una ciudad global, no es un planeta, es una ciudad hecha planeta, se desarrolla hacia abajo, hacia el centro de este mismo planeta. Es una característica innovadora para la época. Y como bien dices tú, que al final de cuentas viene siendo como una de las influencias que tuvo George Lucas para aquel planeta Coruscant. O Coruscant, como le dicen por ahí. sí. En el año 1954 tenemos una novela también considerada de las mejores de Asimov, que son Las bóvedas de acero, donde nos cuenta la historia de estas ciudades abovedadas o cubiertas, y tenemos el choque de dos culturas. Hay una investigación policial que tiene bastante tintes policiales esta novela, con el detective Elijah Bailey, personaje clásico de Asimov, la aparición del robot R. Daniel Olivau, y hay un choque de cultura entre los terranos o antiguos habitantes de la Tierra, que en un primer momento fueron los colonizadores de todos estos planetas, generando una aventura espacial, digamos, y luego le agarraron fobia a esta forma y se recluyeron. Entonces nos muestra toda esta sociedad en conflicto con quienes se criaron después y fueron los herederos de los primeros viajeros espaciales, y que empezaron a desarrollar, por ejemplo, el cerebro positrónico, cerebro clave para el desarrollo de la inteligencia artificial más compleja. Claro, al nivel casi de humana. Sí. Ujú. Concepto también creado por Asimov. Y aquí nos muestran dentro de esta trama policial la historia de estas dos visiones de humanidad. Los terranos y los espaciales o spacer, conocidos como en conflicto o en armonía con la inteligencia artificial. Sí, Buena novela, en realidad. me parece. Sí. Y hablando de referencias de Outsider, una serie que te gusta a ti mucho, Doctor Icónico, como que tiene un poquito ese aire, ¿ah? Toma esas ideas de Isaac Asimov. Por su menos eso. ¿Cuál? De Expanse. The Expanse, de perdón. Expanse. No The Outsider, The Expanse, sí. Oye, tengo que hacer una aclaración. Recién me mandé un error. El planeta central Trantor. que se parece a Coruscant no es Terminus, es Sí. Trantor. Sí, disculpe. Ya, La muy buena- fe de ratas. La fe de ratas. De las ratas. El sí. fe de ratas, sí. Es Trantor, sí. Seguimos con las novelas características y apreciadas del gran Isaac Asimov. Y tenemos Némesis de 1989, una novela que se desarrolla en la era del inicio de los viajes estelares, en el siglo XXIII. Los habitantes de Rotor, una colonia establecida en un asteroide, utilizan la hiperasistencia, que no es más que una tecnología que les permite viajar a la velocidad de la luz, para entonces mover este asteroide desde su órbita terrestre a la enana roja Némesis, recién descubierta por Eugenia Insigna. Una vez allí, es puesta en órbita, acuérdense de este asteroide, es puesto en órbita alrededor del satélite natural Eritro. En cambio, en la Tierra, la doctora Tessa Wendell desarrolla la tecnología que permitirá los viajes superlumínicos y que abrirá a la galaxia la exploración humana, ¿ya? Y por ende podríamos aislar a este asteroide chiquitito Sí. y que se convertiría en una carcasa. Sí, ¿por qué destacamos esta novela? Porque es una novela bien de nexo para explicar un poco los viajes de las otras novelas, porque no había explicado mucho cómo llegaban rápidamente de un lugar a otro. Sí. Y en esta novela se toma el tiempo, que parece que los mismos fans le solicitan. Por eso lo quisimos rescatar. Los mismos fans en los foros que él participaba, porque Sí. Asimov participaba en muchas convenciones, escribía mucho con sus 100 manos. Hacía muchas otras cosas con sus 100 manos, como ir a convenciones. A tocar la flauta con los hermanos.
Y en estas convenciones parece que salió el tema de que nunca había aclarado bien cómo era el tema de los viajes. Cómo era que se expandió la humanidad por la galaxia. Se toma el tiempo en esta novela de explicar los viajes superlumínicos y contarnos un poquitito cómo es tan fácil el viaje a una velocidad asombrosa. Y no es tan fácil, o sea, como dices tú, toma bases científicas. Y no es que de la noche a la mañana el hombre pueda viajar por toda la galaxia, sino que tarda cientos de años para expandir y colonizar el universo. Pero justamente por estos descubrimientos es que cada vez va demorándose menos. O sea, toma una décima parte de lo que supuestamente al hombre, con la tecnología actual, podría tomarle solamente llegar a otro planeta fuera del sistema solar. En cambio, ahí es que va como tomando esas diferencias y utilizando esa tecnología que él mismo crea en su cabeza en esta historia para explicar y dar un contexto que es bastante más realista de lo que uno podría pensar, ¿eh? Aunque sigue siendo fantasía. Lo otro que es interesante es que, como él es un precursor de la ciencia ficción, los fans le tenían que pedir que él fuera nutriendo su universo con estos pequeños detalles que vendrían a ser, no sé, el equivalente del universo expandido de Star Wars. Conectores físicos. Porque que son conectores que permiten darle más coherencia a este mundo y que él había creado. Claro, porque él era el primero. En cambio, si tú te fijas en la ciencia ficción contemporánea o lo que viene después, la gente viaja a la velocidad de la luz y nadie se cuestiona porque esa cuestión ha existido en la ficción desde siempre. Porque personas como Isaac Asimov lo inventaron. Bueno, junto con otros que eran sus contemporáneos, pero uno ya lo asume como fan, como que como fuera lector, de verdad, como algo existente y no necesitas que te lo expliquen. Es como los vuelos en avión, pues, o sea, si le explicas a alguien hoy en día que hace 100 años la gente no podía volar, no lo creería. Y ahora es cotidiano. Y ahora es habitual. Así es. Luego hay dos novelas que son bien relevantes. Una es Yo Robot del año 1950, que es un compendio de distintos cuentos, y El Hombre Bicentenario y otros cuentos del año 76, en que nos trae muchos cuentos de robot y vienen los conceptos, en ambos desarrollados, de las 3 leyes de la robótica. La gran gracia que tiene esto, que Isaac Asimov, que establece estas 3 leyes, que ahí hay una historia que vamos a contar después de esta parte, en los mismos relatos busca resquicios de cuando la ley no aplica o algunos resquicios que tiene la interpretación de la ley. Como o para sea, él mismo saltársela. establece las normas y luego nos cuenta varios cuentos donde la norma no es tan al pie de la letra. ¿Habría sido chileno entonces en vez de ruso Isaac Asimov? Puede ser. Como dice el dicho, inventada la norma, inventada la trampa. Sí. Y la gracia que tiene, por ejemplo, el cuento del hombre bicentenario, en lo cual tenemos la película de Robin Williams, Una muy buena que película. está basada y tiene bastante elementos. Podría llamarse la obra un poquito más cercana al cuento a la mismo. novela original. Tiene licencias, por supuesto. Que nos cuenta la historia de para la celebración del centenario, del segundo centenario, los 200 años de la independencia de Estados Unidos, se le pidió un cuento. Y ahí inventa esto y no se le ocurrió otra cosa, que un ser humano no puede vivir 200 años. Y como él no hacía fantasía, sino ciencia ficción, pensó en un robot que estuviera 200 años. Claro, que pudiera sobrevivir esos 200 años. Sí. Y que Y nos quisiera ser cuenta hombre. y que quisiera ser humano, que Exacto. muriera como un ser humano. Sí. Ahí tenemos como el paso involutivo en este caso del robot, que tiene mejor capacidad, que tiene muchas Que ventajas por sobre, era inmortal. partiendo por la inmortalidad, pero que al final quiere ser humano. ¿Ya? Bueno, la historia es preciosa. Hace poco Netflix publicó una serie de antologías de relatos de distintos tipos de animación no me acuerdo exactamente cómo se llama, como Love, robot. Death and Love, Death and Robots. Robots, sí. Amor. Eso, sí. Amor, Muerte y Robot. Y una de las historias es precisamente como una reimaginación del hombre bicentenario, donde sale un robot que es como un artista, que es el artista más desarrollado, más capaz y más elogiado de la humanidad, que es un robot, que partió de muy abajo, siendo un robot sencillo, que fue cada vez haciéndose más complejo y que finalmente da el gran paso para alcanzar la perfección y se transforma en un humano y muere. Igual que lo que vimos en El Hombre Bicentenario. Claro. O sea, es una historia que es tan fuerte que ha vuelto al sentimiento público y ha sido reinterpretado. Ahora, lo otro que les quería comentar es de Yo Robot, en el cual Asimov, dentro de su serie de cuentos, crea un conjunto de reglas, que son las que ustedes mencionaban, los robots, con sus leyes, cerebros positrónicos, algunos personajes, como por ejemplo Susan Calvin, que también aparece en muchas historias,
y lo va mezclando y se va generando, las tramas de las historias surgen de las mismas reglas. O sea, yo no estoy de acuerdo contigo, de Laguna, en que él busque como subvertir la norma, sino que simplemente al existir una norma, él se imagina problemas que son más del orden científico o moral o ético, que son el motor de las distintas historias. Yo creo que estas son de las mejores historias de Asimov. Y a diferencia de otros actores, aquí no hay temas mundanos ni banales que motiven a su personaje. Aquí no hay un romance, no hay un asesinato, sino que son cosas mucho más elevadas. Yo creo que él buscaba eso de manera arrogante quizás, pero cuando logra encontrar realmente el problema científico que motiva la historia, las historias son súper Es que si buenas. lo piensas con ese enfoque, y que te encuentro muy certero, lo que está aplicando es el método científico. Pensemos que cuando tú tienes una hipótesis, lo que haces es buscar los elementos que destruyan esa hipótesis. Porque de otra manera estás reafirmándote y entrando en una especie de autoconfirmación que es negativa, porque si no simplemente estás evitando buscar la verdad, sino que te confías, como lo que hacen los terraplanistas, por ejemplo, al dar sus justificaciones, porque simplemente yo veo, si viera, no puedo ver la curvatura, por eso para mí es plana. Ese es simplemente un autoconvencimiento. Y no tienes evidencias que busquen derrotar o derribar ese acontecimiento. Entonces, basándose en lo que tú dices, claro, tiene mucho sentido que Asimov, usando el método científico, plantee sus normas y luego intente buscarle los recovecos que la destruyan para ver si son o no son sustentables desde el punto de vista científico. Y ahí se generan esas historias tan buenas. Buscando los recovecos que pudieran destruirlo. En la gran mayoría de las historias ganan los científicos, sí, que demuestran que el método científico y que el recoveco no era tal. O sea, quizás me voy a adelantar un poco, pero hay una de las novelas de Asimov de robot, que creo que es... no me puedo acordar cuál es. Una de Daryl Olivov con sus amigos, en la cual uno de los robots era el sospechoso de un asesinato. No sé si la leíste tú, Jovito. Pero es imposible, porque las leyes de la robótica previenen la posibilidad de un asesinato por parte de un robot. Pero el robot estaba catatónico, que es el resultado de haber roto las leyes. Entonces le dan muchas vueltas al tema y finalmente descubren que el robot habían usado uno de sus brazos intercambiables para cometer el asesinato. Por lo tanto, el robot se sintió indirectamente culpable de la muerte. Y eso lo bloqueó el cerebro positrónico. Claro. Entonces, lo que aparentaba ser una transgresión de las leyes, finalmente se demuestra que era una confirmación de las leyes. Ese punto es el que usan para la novela, para la película de Yo Robot. Ah, claro. De la que sale Will Smith. Es lo que se parece. Es lo que toma, sí. Claro. Uno de los puntos. Ahora, yo voy a decir algo que quizás no es muy popular, pero yo encuentro que la película Yo Robot es buena. Lo único malo que tiene es Will Smith. Que escogieron un actor muy taquillero y que roba mucho tiempo de cámara y tiene escenas de acción que son acordes a su perfil de actor en esa época, que en cierta forma viene a opacar una historia de fondo que estaba bastante buena. Si hubieran puesto quizá un actor menos conocido y le hubieran quitado las escenas de acción en cámara lenta, hubiera quedado una película mucho más respetable. Hay una forma de hacerla más comercial, de eso se trata. O sea, ese era el objetivo, hacerla totalmente comercial. Así que tampoco podemos culparlos por querer poner a alguien taquillero. Las leyes de la robótica, como les estaba ofreciendo, atribuidas o se señalan que son de Isaac Asimov, pero en realidad conocido por las leyes. Pero Asimov en sus mismos escritos dice, no, yo no las inventé. Yo no fui. Fue John W. Campbell quien las habría redactado durante una conversación del 23 de diciembre de 1900. El mismo Campbell, que es autor de una novela corta llamada Who Goes There, de 1948, ¿quién anda ahí? Que es la que da pie a La Cosa de Otro Mundo, la película de John Carpenter, para que conozcamos a John Campbell, dice, no. Muchas gracias. Aquí empiezan los halagos mutuos y todo. Muchas gracias. Pase usted. No, señor, después de usted, señor. Señor Cien Manos, no me halague tanto. Ya me duele la espalda con tanto golpeteo. Ocupe sus pellizcones en otros lados. Claro. Déjale, mi espalda está más arriba. Disculpe. Dice, no, Asimov ya las leyes las tenía. Solo nosotros le pusimos letras a algo que ya tenía pensado. Y las expresaron de una forma más formal.
Y entonces ahí habría salido en esta conversación de su círculo de escritores las famosas leyes de la robótica, que son: ley número 1. Un robot no puede hacer daño a un ser humano o por su inacción permitir que un ser humano Sea sufra dañado, daño. claro. ¿Alguna observación? Vamos bien. Vamos Hasta ahí bien. vamos bien. 2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por un ser humano, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Claro. Impecable. Recordemos que Robocop, otro episodio podcast que también vamos a recomendarte, también tenía parte de estas leyes, adaptadas así. Sí. ¿Cuál es la tercera? Tercera ley de la robótica. Un robot debe proteger la existencia de sí mismo en su medida para no autodestruirse en la medida que esta ley no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Claro. Ahí se vuelve un poco más complejo la interpretación. Claro, porque hasta dónde puede llegar que no contravenga las anteriores. ¿Qué dice Monjico, Nico? Ya que en Robocop se llamaban las Las directivas. Sí, por eso lo digo. Pero eran las mismas Directivas. leyes adaptadas. Que era servir a la confianza pública, proteger al inocente y Claro. conservar la ley. Y tenía una oculta que era proteger los intereses corporativos De la OCP. De la de sus OCP. dueños. Claro, ese era el Eso. punto. Estas tres leyes obviamente son las que generaban todas las historias, muy entretenidas, muy coherentes además. O sea, podría ser una carta constitucional para la República de los droides. Y que servía muy bien como base para la parte de novela policíaca que Sí. tenía Para, Asimov en su claro, historia. para decir, ¿estuvo involucrado en un crimen? No, es imposible. No puede Pero ser eso, él. pero a lo mejor no lo salvó, pero a lo mejor lo mandó otro. Y ahí empiezan Las posibles así, hipótesis. las posibles hipótesis. O por de la salvar historia. su propia vida no puede hacer que un humano sufra daño. Pero a la vez tiene que salvarlo a él y eso significa atentar contra sí mismo. Sí. Y en el año 85 agregaría una cuarta ley que se llamó, no cuarta ley de hecho, se llamó la Ley Cero. Y tomada por muchas otras novelas de ciencia ficción. Estas tres leyes de la robótica, a pesar de que son de Asimov, hay otros escritores que la han tomado como válidas y propias. O sea, no propias de propiedad, sino Como que propias para referencias. referenciarlas Sí. dentro de sus historias con robot. Y esta Ley Cero nace en Robot e Imperio del año 85 y dice, es una mejora a la primera ley y es: un robot no hará daño a la humanidad o por inacción permitir que la humanidad sufra daño. Lleva el tema de la protección del ser humano a una escala global. Y esta Ley Cero se sobrepondría incluso por la primera, con lo cual hay una interpretación que por cuidar la humanidad, el bien mayor, un robot podría incluso llegar a matar. Ujú. Porque, por ejemplo, voy a hacer un símil, pero tenemos un dictador o un psicópata que va a matar a toda una nación y por el bien de la humanidad, la Ley Cero, la Ley 1 me prohíbe matar a un ser humano, pero la Ley Cero me dice que la humanidad es más importante. Que el ser humano. Y podría yo llegar a matar a ese dictador como una Un entidad intento de intelectual. preservarla, claro. Y eso también es lo que en algunas películas y en algunas novelas se ha tergiversado en general, que por ejemplo cuando las máquinas llegan a la conclusión de que la única forma de salvar al hombre es eliminándolo, Matrix. por ejemplo. Mañalich. Terminator. Mañalich. Oye, las leyes de la robótica, yo opino que son tan bien hechas y es tan redondito el concepto y es tan simple que se han vuelto casi Imprescindible. una ley Sí. real. O sea, yo creo que cuando los seres humanos desarrollemos robots tan avanzados como para poder interactuar de esa manera con nosotros, le vamos a poner las leyes de la robótica porque están De súper hecho, bien hechas. estos robots bastante humanos que están desarrollando en Japón, más de alguna vez se ha dicho que dentro de la programación tienen incluidas las leyes de la robótica. Claro, por lo consistente que son, como dices tú, simples y concisas también y redonditas. Sí. Y de hecho, no me extrañaría, dentro de una de las tantas líneas posibles de la evolución humana, es que convivamos y ascendamos a lo que es la conciencia electrónica, positrónica y como posibles máquinas, mezcla humana, mezcla orgánico, mezcla inorgánico. La última parte de las obras que vamos a rescatar de Asimov es la saga de Lucky Star, que corresponde a 6 libros escritos entre el año 52 y el 58, protagonizados por David Starr, llamado Lucky Star.
Y obviamente que también tiene un compañero que lo ayuda en la obra. Esta es una mezcla, es una novela bastante más ligera, entretenida, mezcla un poquitito el western, el policial ahí es casi como un sheriff, y la ciencia ficción porque va resolviendo instancias de distintos planetas y resolviendo varios temas. De hecho, el mismo George R.R. Martin en la novela Los viajes de Tarf referencia un poquitito, a lo mejor inconscientemente, Puede ser. las historias de Lucky Star, porque uno de los casos que resuelve Tarf, una novela muy entretenida del guatón Martin, para que también, si quieren salir del Game of Thrones, tiene otras cosas. ¿Y esa la terminó? Sí, es que ese es un libro único, entonces ya, no ya, es no ok. una saga. No Pero quedó a tiene mitad varios camino. cuentos, es un libro que tiene varios cuentos. Perfecto. Pero van unidos, es como una gran historia con varios pedacitos. Mira. Que aquí podría hacerse lo mismo con Lucky Star. Aquí resuelve distintos casos y utiliza el ingenio, la ciencia, pero desde el punto de vista también de como de un detective espacial o de un sheriff Un espacial. sheriff, claro. Así que les recomiendo Lucky Star, bastante interesante. Así es. Y terminamos con algunas pequeñas curiosidades, ¿no les parece? Ustedes Sí. han hablado tanto de nuestro amigo Isaac 100 manos, Asimov. Asimov. ¿Podemos ahondar en qué se basa este concepto de las 100 manos de Isaac Asimov? Dejémoslo como última curiosidad. Partamos por la fecha de nacimiento. Dejémoslo con cliffhanger para otro episodio. No. En este lo van a tener. Ok. La curiosidad, ya lo habíamos conversado, el día de nacimiento de Asimov es una gran incógnita. Hay muchos que señalan que lo habrían inscrito a una fecha anterior a la Anterior. real para que se adelantaran los estudios. Otros dicen que en esos tiempos los registros de la gran USSR o la República Soviética no era muy claro, entonces la fecha no lo tiene. Como acepción se dejó el 2 de enero, donde este año, en 2020, se cumplían 100 años de Isaac Asimov. Claro, y era la fecha en que le gustaba celebrarle a él su cumpleaños. Sí. Dicen que Asimov, como muchos niños inteligentes y de repente no muy simpáticos, sufrió acoso escolar en su Bullying. colegio. Bullying. Pero él resolvió el problema a su manera, usando el intelecto, el método científico y el raciocinio. Así que se hizo amigo del niño más grande y tonto de su clase y le ayudó haciéndole las tareas, de manera que este grandulón lo defendiera del resto. Se contrató su propio guardia personal. Claro. Y la verdad que no era tan poca la paga. Muchas tareas. Sufría de claustrofilia. O sea, a diferencia de otros que no les gustan los lugares encerrados, él le encantaba escribir en lugares cerrados y sin ventana. Mira, No sé para qué querría un lugar tan cerrado Tan y tan sin encerrado. ventana. ¿Qué querría hacer con todas sus manos? claro, con tan mano. Dicen que la oficina de Asimov, donde él se encerraba a escribir, era ultra chica, tenía como 4 metros cuadrados, donde apenas cabía el escritorio con su máquina de escribir y lleno de anaqueles con escritos, con libros de referencia, qué sé yo. Se encerraba todo Sí. el día ahí. Lo que hablaba un poco de por qué escribía tanto, pues, el hecho de que pasaba 8 a 10 horas escribiendo y en esa oficina encerradita. Necesitaba alguna distracción y tal vez alguna descarga. ¿Qué otra curiosidad tenemos? A pesar de ser un escritor de ciencia ficción Ujú. y que contarnos muchas aventuras y espaciales, le tenía miedo a volar. Mira. De hecho, se supone que solo viajó en un par de ocasiones en avión y siempre evitó tomar aviones y prefería transportes terrestres. Ajá. A lo mejor viajaba dopado. A lo Mr. T. Claro, puede ser. Bueno, algo que ya habíamos mencionado, Asimov era un escritor compulsivo. Él se sentaba a escribir en la mañana, bueno, se tomaba su desayuno, se servía su café, qué sé yo, y se sentaba con su máquina de escribir y durante 8 horas diarias, en forma religiosa, los 7 días de la semana, escribía. De esa manera se explica la gran producción que tuvo tanto en obras de ficción como en obras de divulgación científica. Claro. ¿Saben a quién me recuerda? A Stephen King. Stephen King dice que también tiene una disciplina Pero, claro. súper estructurada para escribir y sentarse en la Sí, mañana y escribir. de hecho, Stephen King saca aproximadamente 3 novelas por año, lo cual es gigantesco el nivel Para de un producción escritor que promedio, tiene. claro.
Sí. Pero en ese caso, Isaac Asimov le ganaba. Sí, Le ganaba por lejos. por manos. Sí, también. Hay otro escritor moderno que yo se lo recomiendo de fantasía que se llama Brandon Sanderson, que es contemporáneo de nosotros, debe tener, no sé, como 10 años más que nosotros, y él es de los mismos. Se sienta en la mañana, tiene toda su rutina Sí, a escribir sí. tantas horas diarias y no lo deja hasta que no cumple su cuota. Y de esa manera publica también 2, 3 libros al año de manera súper regular. A diferencia de Marte. Guatón, George R.R. Martin escribe 1 hora al mes, cuando no está comiendo o en una convención o paseando con sus O amigos. de juega con HBO. Sí. Sí. Como Eso. curiosidad, antes que entremos al tema de las 100 manos, fue asesor para Star Trek. Asimov, de hecho, fue amigo personal de ¿Gene? Gene Roddenberry, creador de la serie. Claro. De hecho, una de las tantas referencias que me gustaría haber mencionado, que se me pasó en su momento, pero lo digo ahora, el personaje de Data. Tiene muchos elementos ahí de los robots de Isaac Asimov. Por Sí. ejemplo, fue un ente que quería ser humano. Tenía un cerebro positrónico, ¿no? Tenía capacidad aumentada y una esperanza en la humanidad. Salvó a Picard en una historia que poquito a poquito vamos conociendo en esa película llamada Némesis. Así que, De Locutus. claro. Bueno, si uno lo piensa, no sorprende mucho. Asimov, al igual que Star Trek, tiene una visión De la muy humanidad, positiva de la humanidad, del Exacto. futuro de la humanidad. Piensan que la ciencia va a llevar al ser humano a alturas inconmensurables y la razón se va a sobreponer a la violencia en todos los casos, lo cual es bien poco común dentro de la ciencia ficción, especialmente la actual, porque en realidad ya todos nos hemos vuelto unos escépticos y casi todas las obras en el futuro de una manera muy Distópica. oscura. Y, y también ha resultado ser poco realista, creo yo. Ahora, bueno, siempre se ha dicho que Star Trek es como una lucecita que nos muestra un futuro que pudiéramos tener, un futuro más positivo como humanidad. Y en ese sentido Asimov también aportaba mucho de eso. Aunque me gusta que el enfoque que tiene la actual serie Picard como que empieza a derribar eso, ¿ah? Porque empieza a haber una federación unida de planetas que en realidad ya no es tan utópica. No No es es tan tan unida. unida. Que es media política, claro. Claro. Pero sí, hace rato, desde que Gene Roddenberry Sí. se retiró, las películas y las series de Star Trek empezaron a meter esto de la corrupción en la federación, que antes prácticamente no existía. Claro, y que se presta, puede ser muy lindo tener un mundo utópico, pero no te presta para historias Sí, muy entretenidas. En cambio, si tú le metes ya como elementos Sí. más del lado oscuro de la humanidad, la historia se Sí, claro, enriquece. verdad. Lo La que, intriga lo que han mejora. explotado muy bien en Discovery y en Picard. En Picard, sí, es verdad. De hecho, asumiendo una de sus frases, dice, en realidad no es necesario que hagamos el bien. Lo que hace falta es que dejemos de hacer el mal. Tan simple como eso. Lógica. Innegable. Y contémoslo de las 100 manos. Llegó el momento. Ya. Dijimos que Isaac Asimov era un escritor prolífico, Aplicado. aplicado, disciplinado. Y por eso lo Con habían buena puesto disposición a hartas cosas. el gran apodo del el 100 manos. Sí. Pero, como toda la vida hay un pero, también tiene otra acepción. Sí, así como era prolífico para escribir, también tenía fama de que era un poco Lacho. Tenía las manos Casquivano. un poco sueltas. Y que tendría una buena gama de amantes, chiquillas de contacto. Y ahí también viene su versión si el VIH-Sida se lo habría Contagiado contraído efectivamente por transfusión sanguínea o por promiscuidad. Bueno para el deseo. Sí. También viene asociado con que el cambio de su esposa en el año 73 cambió una esposa bastante más conservadora y tradicionalista por una escritora psicoanalista bastante más moderna que no veía con malos ojos relaciones múltiples. Los tripletes, los cuadripletes. El poliamor, por ejemplo. El Entonces, poliamor, sí. no Lo nombran el padre del poliamor. no habría tenido inconvenientes con estas deslices que tuvo el señor Isaac Asimov
Así que, Habrá compartido y se- con Hugh Hefner. claro, y que también calza con que entre el año 73, que conoce hasta Janet, y el año 82, que cuando tiene la primera enfermedad ya más grave, Y heavy. parece que estuvo dedicado a ser bien loquillo. Claro. Charla, charla que hacía, niña que caía. A usar la otra pluma también. ¿Qué opina, Nos doctor reímos un Nicolini? poco, estamos riéndonos Sí. de un contexto de algo que pasó, no estamos justificando a Isaac Asimov, no sabemos bien, no hay acusaciones en ese minuto, estamos riéndonos de la situación que ocurrió hace 40 años atrás para que también tengamos contexto. Sí, no, y lógico, y siempre ha sido Yo malo creo- desde yo cualquier creo- punto de vista y en cualquier época, así que... Sí, yo creo que cada persona es producto de sus tiempos y uno debiera ser juzgado por el contexto social en el cual Exacto. vivió. Pero es cierto que fue un poco impactante, por lo menos para mí, que cuando era niño, dentro de las primeras cosas que aprendí a leer, de las primeras novelas que me regalaron, eran todas las novelas de Asimov, y que siempre ha mantenido esta imagen del académico, del profesor doctor, del hombre Y de serio. ciencia. Darse cuenta, ahora reinvestigándolo y también a la luz de todos los movimientos que han buscado durante los últimos años sacar a la luz este tipo de comportamiento de figuras que de repente son públicas Claro. que uno no sabe, que el tipo realmente era terriblemente marilargo y lacho, como dicen ustedes. O sea, dicen que la cuestión era casi enfermiza, el respeto o la falta de respeto que él manifestaba con las mujeres, ya sean sus pares, sus subordinadas o las fanáticas que conocía en las convenciones, era una cuestión de leyenda. O sea, tanto es así que sus amigos no le presentaban a sus pololas ni a sus esposas, porque lo primero que hacía Asimov, en vez de darle la mano o saludarla mirándola a la cara, era tomarle un pecho o agarrarle el poto. Todas las veces. O sea, era famoso por eso. No, claro que sí. Entonces, cuando ustedes cuentan que su primera relación con su esposa, su primera impresión con su esposa fue negativa, lo más probable es que porque él fue y le agarró el pecho, le agarró el poto, y la mujer obviamente se enojó. Después, claro, se pusieron en la buena y se casaron, pero Y siguió. eh, hay que decir que resulta un poco chocante y se sale un Del poco contexto, sí. de la imagen, claro, de la imagen que uno tiene. No, claro, lógico, es un comportamiento totalmente reprochable y sobre todo, como bien dices tú, porque se convierte en un referente de un hobby tan importante como es la lectura del mundo de la ciencia ficción, que no es algo que sea muy general, que es muy adquirido por la masa, pero que precisamente este tipo de actitudes y de comportamientos enlodan, por supuesto, lo que siguen siendo igualmente grandes obras literarias, pero uno también entra a jugar ahí Sí. el contexto con Sí, pero que le vamos a dar el beneficio también de otros tiempos y otras mentalidades que... Sí, es parte de eso. pero sigue siendo un comportamiento reprochable, ¿no? Hay que Sí, por decirlo. supuesto. Sí. Quisimos traerlo para que también tuvieran el espectro completo en esta Biograpod de su niñez, su desarrollo, sus obras, que son bien interesantes, que nos entregan muchos datos para los fanáticos de la literatura y de la ciencia ficción. Y obviamente también este dato rosa un poco nefasto, ese puntito negro en la carrera de Isaac Asimov. Y que es muy representativo de ese egocentrismo que siempre lo caracterizó y que también algo de las novelas yo creo que tiene plasmado, ¿ah? Tal vez más escondido, pero es cosa como dicen ustedes, pueden analizar nomás el hecho de que los personajes sean hombres, hay pocas referencias femeninas y Bueno, y muchas otras y ahí cosas. venía el chiste del el escritor de las 100 manos, que tiene una doble lectura porque también, por ejemplo, en sus mismas palabras diría, si mi doctor me dijera que apenas me quedan 6 minutos de vida, no me preocuparía, sino que lo que haría es escribir un poco más rápido. Claro, para ocupar bien esos 100 minutos. Digo 6. Esos 6 minutos. Esos 6 minutos, sí. Un excelente biograpod de un gran escritor que también nos pidieron por ahí, Isaac Asimov, el gran padre de la ciencia ficción y un gran divulgador científico que además tenía las manos bien largas. Como última recomendación y palabras finales de mi parte de Isaac Asimov, un escritor muy entretenido, con una vida personal un poco con su punto negro. Cuestionable. Y luego de deambular un poquitito, en el año 2020 está anunciada el posible estreno de la serie de televisión Fundación, impulsada finalmente por Apple TV. Ah, sí. En la cual que se ha compró los derechos. Se ha para- mencionado, todavía sin confirmar, porque todavía no está claro si están grabando o no. Ahí hay un tema. Apple ha sí. mantenido bien en secreto, puede que se retrase, pero su intención era sacarlo en este cumplimiento de los 100 años de Asimov. Y se ha manejado a Jared Harry como Harry Seldon y a Lee
Pace, Thranduil del Señor de los Anillos, y quien habría tomado la batuta y sería el showrunner y director de los episodios sería Rupert Sanders, que vimos en la adaptación de Ghost in the Shell o en Blancanieves y el Cazador. La elección de los actores me parece súper potente. El director, no tengo mayores quejas porque Ghost in the Shell no la arruina, así que no es una obra maravillosa ni tal, pero creo que no la arruina. Tampoco es así una que- mala adaptación. O sea, Pero vamos a intermedio. ver en un tema súper complejo y cómo también le da dinamismo, porque en virtud de hacer algo más televisivo va a tener que a lo mejor sacrificar profundidad. Eso Pero- quería comentarles de este gran... Pero ojo, si va a ser serie y Apple ha puesto mucha plata para Sí. potenciar su servicio de streaming, es probable que haya que darle al menos el beneficio de la duda. El beneficio de la duda, sí. Sí. Así que pues, por eso comentarles que eso es lo que tenemos con las obras y el biograpod de Isaac Asimov. Sus comentarios finales de Don Nicónico. Sí, para terminar, da la sensación de que Isaac Asimov fuera un personaje de sus propios libros. Es una personalidad compleja, como muchos genios, con su lado luminoso, utópico, como habíamos mencionado, de las clásicas Positivo. Star Trek, y que se ha ido cambiando con el paso del tiempo, y hoy en día nos encontramos con un personaje mucho más multifacetado, con sus cosas buenas, sus cosas malas, sus cosas trascendentes, sus cosas que son del pasado y que ojalá no se repitan. Un genio con todas sus letras y inspirador. Espero junto con ustedes que la serie que van a hacer de Fundación le haga honor a la novela. Apple TV se ha caracterizado hasta ahora por ser muy secretiva con sus producciones, no anuncia nada, no dice actores, no pone fecha. Esperemos que se saquen del sombrero una súper buena serie porque se lo merece. Y yo, como un neófito en términos de Isaac Asimov, creo que el sentir que me queda a mí, en lo personal, es que hay que darle una oportunidad al escritor, hay que leer sus novelas más representativas. Y si tú te convenciste, al igual que yo, de abordarlo, esperamos que este episodio también haya sido de inspiración para entrar en su mundo y conocer esa literatura futurista muy basada en lo científico, de un personaje que tiene dulce y agraz, pero que también ha sido muy relevante para la literatura universal, como lo fue Isaac Asimov o Isaac Asimov. Esperamos que te haya gustado este episodio de Monjes Fanáticos y te vemos en un próximo futurista episodio de Monjes Fanáticos. Chao, chao, amigos. Chao, chao. Súper bien, ¿Sí? súper entretenido, Sí. ¿cierto? Súper displicente, tranquilo, relajado. Sí, tuvo el callo. Hasta ahí.